Amigos, un tremendo hiper mega saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video hoy martes 17 de septiembre del 2019. Que el amor de Dios invada sus corazones para que puedan obedecer los 10 mandamientos y así puedan amar al prójimo. Amigos, no sé si ustedes han notado una extraña tendencia de 2 o 3 años para acá, algo que es como demasiado extraño, y es este tremendo aumento de series bíblicas. Es decir, ahora resulta que Univision está teniendo un éxito récord con sus series bíblicas. Nada más en España se están transmitiendo tantas series bíblicas como si fueran conciertos de Shakira. En Latinoamérica ni se diga, por supuesto, en México, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Netflix, en Ubuntu, en fin. Por todos lados estamos viendo producciones cinematográficas con todo el presupuesto de una serie de Hollywood, pero ahora para una serie bíblica. Y de nuevo nos hacemos esta pregunta: ¿qué pasa? La respuesta es muy sencilla. Ante el advenimiento de las redes sociales, ahora las personas están conociendo la verdad y pueden compartirla. La verdad en cuanto a estos imperios religiosos. La gente de repente está despertando a la realidad, a la verdad, y se dan cuenta que venían siendo esclavizados por estos imperios religiosos y que sus líderes religiosos no viven la vida como la vivía Jesús, sino que vienen con un pretexto de humildad a gobernarnos, amigos, en una tremenda maquinaria político-religiosa y económica, por supuesto. Pero de repente, gracias a YouTube, las personas empezaron a dar cuenta que ni siquiera las palabras más básicas que describen su religión o sus doctrinas se encuentran en la Biblia. La respuesta de este conglomerado político religioso fue clara y contundente. Inundémoslos de series bíblicas. Usaremos nuestra arma más poderosa, la televisión, para insertar en sus débiles mentes nuestra religión en apostasía, y de esta manera, cuando quieran escuchar la verdad, les parecerá que aquel que les habla es un loco fanático. Luego dijeron: hipnoticémoslos a tal punto que su mente no podrá recibir la verdad bíblica y llamarán hereje al que se atreva a debatir nuestra religión. Las personas estarán tan inmersas en una falsa religiosidad que la luz de la verdad no solo los cegará, sino que los enfurecerá tanto que será como cuando a un adolescente trasnochado se le abren las cortinas de su cuarto. Es tremendo, amigos. Recordamos que en los tiempos de Jesús existía una tremenda maquinaria político-religiosa, la cual la Biblia llama secta de los fariseos y de los saduceos, los cuales tenían el control político de Jerusalén. Pero este control político solo era posible, amigos, gracias a esta religión que profesaban. Era solamente a través de esta manera como podían tener el control de las masas ignorantes. ¿Y qué creen? Es lo mismo que está sucediendo hoy en día. Los que dominan el mundo son los mismos imperios religiosos, solo que ahora lo hacen tras bambalinas. Mientras tanto, los simples se rompen la cabeza pensando si son de izquierda o de derecha, capitalistas o comunistas, azules o rojos. Pero en la cima del poder, tras bambalinas, el imperio religioso, el cual todo lo domina porque está por encima de cualquier ideología mundana. Lo mismo sucedía en los tiempos de los apóstoles. Las palabras del apóstol Pablo son tan claras como contundentes: que nadie os gobierne a su voluntad con pretexto de humildad y religión de ángeles. Colosenses 2:18. Amigos, es tremendo porque es exactamente lo que siempre han hecho los imperios religiosos. Vienen con apariencia de humildad y nos gobiernan con una religión de ángeles.
¿Y qué pasa cuando tú le muestras la verdad a las masas engañadas? Miremos lo que va a suceder y lo que está sucediendo. Fue lo mismo que sucedió en Hechos capítulo 4 versículo 1. Y hablando ellos al pueblo, es decir, los apóstoles, sobrevinieron los sacerdotes y el magistrado del templo y los saduceos, y estaban resentidos de que se enseñase al pueblo. Amigos, nadie más puede enseñarle al pueblo. Así como era en esa época es hoy. Solo los fariseos y saduceos, es decir, los líderes políticos religiosos, son los que pueden enseñarle al pueblo. Los que pertenecen a estos imperios religiosos vienen con una apariencia de humildad, pero te esclavizan con ritos, fiestas, festivales, tradiciones mundanas, comida, bebida, bautizos, señas, falsos días de fiesta. En fin, amigos, la pregunta del millón es: ¿por qué el pueblo subyugado acoge internamente la religión que les ha insertado el imperio religioso, cuando es esa misma religión la que los esclaviza? Además de eso, estos imperios políticos religiosos nos gobiernan de generación en generación mediante linajes de familia. Así es como es ahora, y así fue como fue durante los apóstoles. En Hechos capítulo 4 versículo 6, y Anás, príncipes de los sacerdotes, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje sacerdotal, les reclamaban a los apóstoles. Amigos, la gente se rompe la cabeza buscando las 13 familias Illuminatis, buscando el linaje que viene de generación en generación de los Rothschild, y no entienden que todos pertenecen al mismo imperio religioso y solamente pueden gobernar aquellos que tengan el linaje, pero que además profesen la religión del imperio. Familias entonces que heredan el poder, lo heredan de generación en generación, inclusive hasta primos sextos, octavos, novenos, en fin. La idea es que tienen que tener un linaje, si no, no pueden asumir el poder. Por supuesto, nosotros los vemos hoy en día de saco y corbata, son demócratas, pero detrás de ese saco y corbata son sacerdotizos, líderes del imperio religioso. Amigos, esta verdad no puede ser dicha así nada más. Sabemos que aquel que se atreve a decir la verdad es perseguido. Miremos lo que dice Hechos capítulo 4 versículo 17. Para que no se divulgue al pueblo, amenacémoslos que no hablen en este nombre. Pero ¿qué significa que no hablen en este nombre, amigos? Es el nombre de Jesús que trae libertad al pueblo y no esclavitud. ¿Y cómo es esclavizado el pueblo, amigos? A través de ritos, tradiciones, pero también a través de la deuda, con hipotecas a 30 años. Te esclavizan también a través de la inflación, haciendo que el dinero que ganas de tu salario valga menos y menos todos los meses. Entonces, el nombre de Jesús reprende a todos estos líderes religiosos de hoy en día, así como lo hizo con los fariseos. Ya ustedes saben cómo yo tuve que borrar más de 400 videos para poder mantener este canal activo. Así es, amigos, cualquier youtuber sabe lo que significa borrar 400 videos. Años de trabajo, amigos. Lo mismo que ocurrió en los tiempos de los apóstoles está ocurriendo hoy en día. Leamos el versículo 26 del mismo capítulo. Asistieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Aquí tenemos la unión político-religiosa, y los reyes de la tierra se están uniendo en un sistema político religioso porque tienen miedo de que su imperio caiga, se tambalee. Su fiesta del derroche y el deleite parece haber llegado a su fin. Sus linajes, su sangre azul. El sistema de repente colapsa por el poder del nombre de Jesús, que trae libertad a los cautivos, libertad de la deuda miserable a 30 años.
Pero así como fue en los tiempos de los apóstoles, será hoy en día, amigos. El reino político religioso colapsa, y no por culpa de los apóstoles o menos de Cusatón. Antes, por el contrario, los apóstoles trataban de salvar a los reyes y a los líderes diciendo: hermanos, por ignorancia habéis colgado al Cristo en el madero, y también vuestros príncipes. Pero así como fue en aquella época, será ahora. Los príncipes, los sacerdotes dueños del imperio religioso, por la codicia, preferirán negar la salvación eterna antes de que perder su reino en esta tierra. Es lamentable, amigos. El imperio político religioso inevitablemente colapsa por la avaricia y la codicia. Las masas hundidas en la deuda, con hipotecas a 30 años. Sus hijos no han salido de la universidad y ya están endeudados. ¿Profesan la misma religión que aquellos que los endeudan? Oh, no, amigos. ¿Los mismos que los estafan a través de la inflación son también de su misma religión? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puedo yo profesar la misma religión que aquel que me esclaviza? Por ejemplo, que la reina de Inglaterra, mientras mi iglesia le da la bendición al oligarca, yo ando pobre y endeudado. Algo no anda bien, amigos, y la única respuesta es que mi iglesia viene a ser parte de este sistema político religioso que gobierna a través de linajes, de generación en generación. Pero ¿cómo puedo yo profesar la misma religión que aquel que me esclaviza? Por favor, alguno de los dos tiene que estar equivocado, o el rey o yo. Pero el que esclaviza no puede profesar la misma religión del esclavo, o viceversa. Es una tremenda contradicción, ¿o no? Pero es la realidad del mundo. Las masas esclavizadas en la deuda, profesando la misma religión que sus líderes oligarcas. Oh, amigos, entendamos algo. Si la religión que yo profeso es usada por los reyes del mundo para esclavizar al mundo, entonces mi religión tiene que estar muy pero muy errada. Y lo vuelvo a repetir, si no hay diferencia entre la religión que tú profesas con la religión que profesan aquellos líderes que te esclavizan, entonces algo anda mal, amigos. Si la oligarquía profesa mi religión, entonces yo, siendo pobre, soy el más aletargado que haya pisado la tierra. Si un delincuente profesa mi religión, entonces yo, siendo honesto, soy el más aletargado, amigos. Si mi iglesia apoya a oligarcas y delincuentes, entonces soy el más aletargado de todos. Alguien dirá: ¿es este un llamado entonces, Ecusatón, a excomulgar a los reyes de la tierra por esclavizar a la humanidad a través de la deuda y la inflación? ¿Por estafarla? No. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dejen que los reyes de la tierra gobiernen a su antojo. Este, sin embargo, es un llamado para ti, amigo, para que salgas del falso sistema religioso. Un sistema que esclaviza cuando Jesús da libertad. Porque cuando el mensaje que predicaban los apóstoles decía: somos salvos por la fe y no por obras, quiere decir que ningún rito puede salvarnos. Ni el bautismo, ni ninguna fiesta o festival, ni comer o beber, ni repetir oraciones, nada de eso puede salvarnos. Este conocimiento, por supuesto, dejaba sin piso doctrinal al imperio político religioso. Es por esto que el mensaje de los apóstoles, en vez de despertar el arrepentimiento sincero en los dueños del imperio, despertó un celo aún mayor por sus ritos inútiles. Así como fue en aquella época, volverá a ser hoy en día, amigos. Hechos capítulo 5 versículo 17. Entonces, levantándose el príncipe de los sacerdotes y todos los que estaban con él, que es la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Y por eso los escuchamos: estoy lleno de celo. Y también dicen: nos están atacando, nos atacan, defiendan a nuestra iglesia.
Pero yo me pregunto, ¿por qué alguien va a defender un imperio religioso si al mismo tiempo esa persona está sumida en la esclavitud de la deuda por ese mismo imperio religioso? Porque ni aún teniendo casas propias pueden dejar de pagarle al Estado, ni el agua pueden tomar sin pagarle al Estado. ¿No es acaso justo que el pueblo esté esclavizado porque no es su propia iglesia la que los esclaviza? Porque dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 17 versículo 2 que este imperio religioso se mezcla con los reyes de la tierra en una fornicación. Así que si tu iglesia está chocando las manos con los reyes de la tierra, que son los mismos que te esclavizan a través de la deuda, entonces ¿no eres tú más culpable que el mismo rey de la propia esclavitud en la que te encuentras? Porque tú profesas esa misma religión que aquel que te esclaviza. Por supuesto que eres mucho más culpable. ¿No es apenas lógico entonces que te traten como a esclavo? Y que te traten duramente, que embarguen tu casa porque te quedaste sin empleo, y cuando vas al banco a poner una queja, el banco es el mismo juez y también parte. El apóstol Santiago nos lo dice claramente en Santiago capítulo 2 versículo 5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Mas vosotros habéis afrentado al pobre. ¿Acaso no os oprimen los ricos con tiranía y ellos os llevan con violencia a los juzgados? El apóstol Santiago nos está mostrando una tremenda verdad. ¿Por qué tú, siendo pobre, es decir, tú no eres oligarca, no me refiero a aquel que no tiene nada, así tengas sea un carrito y una casita y que están endeudados, y a todos los que de ahí para abajo, ¿por qué tú profesas la misma religión que aquel imperio religioso político que te tiene sumido en la pobreza? Y profesas esa religión nada más porque los que la profesan, los líderes religiosos, son ricos. Y por eso nada más crees que tienen la verdadera palabra, porque están ricos. Y pues si no estuvieran ricos, pues entonces no tendrían la palabra de Dios. Si son los mismos que embargan tus casas y que te llevan con violencia a los juzgados, pon atención. Si tu pastor se lanza a la política y es hecho gobernador o alcalde o qué sé yo, congresista, ¿cómo puedes tener tú la misma religión que tu pastor? Porque ¿acaso no es el mismo Estado el que permite que las personas sean esclavizadas de por vida a través de la deuda? Y después de haber pagado su casa 10 veces, con solo que se atrasen 3 meses, les embargan las casas. Es un error fatal. O tu religión es tremendamente falsa, o la religión del pastor que se ha mezclado con la política es tremendamente falsa. Pero lo que no puede suceder es que tu religión sea igual a la religión del líder político religioso. No puede suceder eso. Si eso sucede, ambas religiones son falsas, tanto la del pobre como la del rico, porque jamás podrían tener la misma religión, el esclavo y el amo. Recordemos que Jesús libera, Jesús no esclaviza. Entonces la religión que proviene de Jesús es una religión libertadora. La religión profesada por el sistema político religioso es una religión esclavizadora, y por esto el mundo está esclavizado en la deuda y en toda forma y manera. Así que cuando veas a aquel líder político profesando tu misma religión, avergüénzate, porque eres el mejor esclavo del mundo. Hasta pronto, amigos.